Buenos días, señorías. Ocupen sus escaños para dar comienzo a la sesión plenaria. Buenos días, señorías. Damos comienzo a la sesión plenaria. Se abre, por tanto, la sesión plenaria número 55, correspondiente al día de hoy, 20 de junio de 2013. Darle los buenos días, señorías, también a los representantes de los medios de comunicación que van a seguir la sesión plenaria en el día de hoy, las personas que nos acompañan desde la tribuna de público, especialmente a los alumnos, alumnas de la Escuela de Prácticas Jurídicas del Colegio de Abogados de Badajoz y a su directora, que nos acompañan también en esta sesión plenaria. También darle los buenos días a todos los internautas que nos van a seguir, nos están siguiendo, nos van a seguir en algún momento de esta sesión plenaria a través de la retransmisión que está produciendo la página web del Parlamento extremeño. Tiene la palabra el señor secretario primero de la mesa de la Cámara para dar lectura al orden del día. Orden del día. Primero, preguntas al presidente del Gobierno de Extremadura. Primera pregunta. ¿Qué acciones tiene prevista la Junta de Extremadura en materia de política universitaria? Formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Socialista. Segunda pregunta. ¿Cuándo va a concretar su Gobierno las tantas veces anunciada bajada de impuestos y en qué previsiones se basa el supuesto efecto revitalizador de dicha bajada en la economía extremeña? Formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Segundo punto, elecciones, designación y nombramientos de personas. Designación de los 3 consejeros del Consejo Consultivo de Extremadura que le corresponden a la Asamblea de Extremadura de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2a de la Ley 16/2001 de 14 de diciembre. Tercero, comparecencias. Comparecencia del Gobierno de Extremadura ante el Pleno a petición propia de la excelentísima señora consejera de Educación y Cultura a efectos de informar sobre la internacionalización de la educación y la cultura extremeñas, solicitada por el Gobierno de Extremadura. Cuarto punto, comparecencia del Gobierno de Extremadura ante el Pleno a petición de los miembros de la Cámara, del excelentísimo señor consejero de Economía y Hacienda a los efectos de informar sobre las medidas llevadas a cabo por la Junta de Extremadura para la consecución del objetivo del déficit para el año 2012, acordada por la Junta de Portavoces del Pleno en la reunión del 7 de mayo de 2013 a propuesta de una quinta parte de los miembros de la Cámara perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista. Quinto punto, propuestas de impulso ante el Pleno. Primera, instando al Gobierno de Extremadura a mantener reuniones bilaterales con la Junta de Castilla y León y con la Junta de Andalucía con el fin de consolidar un frente común que permita mantener operativas las líneas ferroviarias de la fachada atlántica peninsular y recuperar la vía de la Plata para viajeros y mercancías, formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Segunda propuesta, instando a la Junta de Extremadura a poner en marcha un plan de apertura de comedores en determinados centros escolares durante el periodo estival, con el fin de garantizar una alimentación adecuada para los niños y niñas cuyas familias no pueden subvenir a esa necesidad, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tercera propuesta de impulso, instando a la Junta de Extremadura a prestar un servicio de asesoramiento jurídico con personal propio de la empresa pública Gilbesa a los adjudicatarios perjudicados por la no construcción de viviendas del Plan 60.000 localizadas en el proyecto de interés regional de la Data en Plasencia y de la promoción R7B de la urbanización El Junquillo de Cáceres, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Sexto punto, preguntas orales a los miembros del Gobierno. Primera pregunta, ¿qué acciones ha llevado o tiene previsto llevar a cabo la Junta de Extremadura para evitar el cierre de la empresa Fuentecapala en Navalmoral de la Mata? Formulada por don César Joaquín Ramos Esteban. Segunda pregunta, ¿qué acciones lleva a cabo la Junta de Extremadura para la promoción, defensa y mantenimiento de la artesanía popular en la región ante la crisis económica y el riesgo de la pérdida de oficios por la falta de relevo generacional,
formulada por don Pedro Escobar Muñoz. Tercera pregunta. ¿Cómo valora la Junta de Extremadura la situación actual de los 27 centros dependientes de la Consejería de Salud y Política Social, residencias de ancianos, centros de Alzheimer, centros sociosanitarios, centros de día, formulada por doña Soledad Mateos Nogales? Cuarta pregunta. ¿Qué ahorro tiene previsto conseguir la Junta de Extremadura con la puesta en marcha del proyecto Cloud Gobex y qué acciones comporta y tiene previsto poner en marcha? Formulada por don Alfredo Escribano Sánchez. Muchas gracias, señor secretario. Señorías, informarle, antes de dar comienzo al desarrollo del orden del día que se acaba de leer, los servicios técnicos de la Cámara en el día de hoy van a realizar una serie de pruebas técnicas de sonido para mejorar el sonido del hemiciclo de cara al futuro. Por tanto, están viendo sus señorías elementos nuevos que no forman parte de este hemiciclo, de la dotación que tiene este hemiciclo, y que van a servir para esas pruebas, reitero, técnicas de sonido que se van a hacer en el transcurso de esta sesión plenaria y a lo largo de la mañana. Dicho esto, señorías, pasamos al desarrollo del orden del día. El punto primero del orden del día está formado por dos preguntas al presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma. La primera de ellas, la pregunta número 41, formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalistas, señor Fernández Vara, que tiene la palabra desde su escaño. Muchas gracias, señor presidente. Señor Monago, la semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar de muchas cosas. Una de ellas era la universidad, quizás no con la extensión que requiera, tampoco hoy lo podemos hacer con la extensión que requeriría y no descarto que en algún momento podamos hacer algún debate relativo a la misma, ¿no? Sí es verdad que usted anunció entonces la previsión de una ley de financiación para finales de este año y creo que sería bueno que previamente pudiéramos en esta Cámara discutir sobre lo que puede significar no el objetivo final, que es la financiación, sino el objetivo final, que es la universidad. La financiación no deja de ser un instrumento y lo que tenemos que ver es qué es lo que vamos a financiar. Cuando nació la Universidad de Extremadura, nació en un contexto social que nada tiene que ver con el de hoy. Ni siquiera cuando se produjo la nueva red de títulos de la universidad al inicio de los años 90, la sociedad extremeña tenía nada que ver con la sociedad que es hoy, ¿no? Se decidió entonces una universidad generalista, multicampus, que no sabemos si tiene que seguir siendo la que tiene que seguir siendo, o deberíamos introducir elementos nuevos, ¿no? Por esa razón, le pregunto, señor Monago, qué es lo que tiene pensado la Junta de Extremadura en esta materia. Muchas gracias, señor Fernández Vara. Para su contestación tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Le agradezco en primer lugar la pregunta, si bien es cierto, como también acaba de reseñar, que por la brevedad del tiempo, pues difícilmente podremos entrar en un debate en profundidad sobre una cuestión, desde luego, de actualidad. En primer lugar, felicitar a la Universidad de Extremadura, que en este año cumple 40 años de historia, lo cual, sin duda, es una buena noticia. Desde luego, la política universitaria sí pasa, en primer lugar, en la acción del Gobierno, por el respeto absoluto a ese principio tantas veces comentado de autonomía universitaria. Por tanto, mucho de lo que tiene que ser la universidad del futuro para los próximos años en nuestra comunidad autónoma depende en buena medida de las decisiones que se tomen en el seno de los órganos rectores de esta universidad que, como decía antes, ya tiene 40 años de existencia. Nosotros quisiéramos que la Universidad de Extremadura estuviera cada día más apegada al terreno y, sobre todo, que diera respuesta, y esa es una exigencia social, a los nuevos retos de la sociedad extremeña y de este mundo en el que estamos inmersos. Nosotros nos gustaría que los jóvenes estuvieran cada día más preparados, que fueran competitivos y que, por lo tanto, dieran respuesta a esos retos que tenemos por delante bajo unos principios que creo que compartimos la inmensa mayoría de sus señorías. Una universidad pública en igualdad de condiciones y en igualdad de oportunidades. Insisto, desde el respeto a la autonomía universitaria, y en ese aspecto sí tengo que decirles que hasta alcanzar ese objetivo de una ley de financiación
de la Universidad de Extremadura sí estamos haciendo esfuerzos muy importantes en todo lo que tiene que ver con las becas, en lo que tiene que ver garantizar el acceso a los estudiantes universitarios a una educación de calidad como es la que han venido prestando hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Fernández Vara tiene la palabra de nuevo. Señor presidente, la universidad es autónoma, pero en ningún sitio está escrito que sea independiente. Por tanto, la política universitaria la marcamos nosotros, la marca el Gobierno, la marca el Parlamento. Luego, la universidad es autónoma para desarrollar la política universitaria que se marca desde las instituciones públicas. Y yo no he sido nunca, ni lo seré, un intervencionista en la política universitaria. Previo a la financiación de la universidad, tenemos que saber qué universidad queremos. Y eso no lo puede decidir la universidad sola, lo tiene que decidir con nosotros, con las fuerzas políticas y con las fuerzas sociales. Por eso yo creo que es imprescindible que seamos conscientes si hoy, en el año 2013, en la sociedad extremeña y la sociedad española de ahora, el modelo de hace 40 años sirve o hay que ir a un modelo de mayor especialización. A mí me da que por ahí van los tiros. Vamos a una sociedad en la que la política que estamos llevando todos va hacia mayores niveles de especialización. Tenemos que ver si la universidad generalista nos vale para ahora y probablemente haya que plantear un enorme esfuerzo en todo lo que tiene que ver en la especialización posgrado en una universidad nueva después del nuevo espacio para la educación superior. Tenemos que ver en toda la estrategia económica, empresarial y de competitividad que se va a desarrollar en Extremadura. Ahí estaba lo que era el Pacto Social y Político de Reforma como una base de lo que le intento trasladar. Tenemos que ver qué es lo que esta región necesita. Y la universidad tendrá que darle a esta región lo que esta región necesite. O dicho de otra manera, una ley de financiación no es para financiar lo que quiera hacer la universidad, sino para financiar lo que la universidad le tiene que dar a una sociedad que se lo está demandando, ¿no? Y creo además que es muy importante que establezcamos cuál es el horizonte que el elemento humano. La crisis en la que vivimos necesita profesores, cada día más preparados y cada día mejor formados. Para eso hace falta un escenario temporal que permita decir cuál va a ser el escenario de plantillas, no ahora, sino para los próximos años, y eso sería algo bueno que tuviéramos o que habría que decidir. En el tema de alumnos, ¿queremos llevar a la universidad de verdad la posibilidad de estancias en el extranjero, del bilingüismo, el trilingüismo? Eso hay que definirlo, y eso no lo puede definir solo la universidad, lo tenemos que intentar definir conjuntamente, ¿no? En estos días, no quiero hacer de ello un debate, se ha estado hablando de trasladar la Facultad de Medicina, por ejemplo, del campus de Badajoz al Hospital Provincial de Badajoz. Si hay una facultad que no debería salir nunca del campus, esa es la Facultad de Medicina. Yo te recuerdo que tiene un profesor que decía, cuanto más lejos está la facultad del hospital, más son licenciados y menos médicos. Por eso tenemos que tomar decisiones que sean estratégicas, que sepamos lo que queramos, para que no estemos tomando en algunos momentos decisiones para resolver un problema de un edificio que hay que ocupar sin saber y tener en cuenta las consecuencias que en un momento dado puede tener. Yo me ofrezco, señor Monago, a que juntos podamos definir qué es lo que esta región necesita de su universidad. Y esa será la mejor manera que dentro de un tiempo, cuando traiga usted aquí la ley de financiación, podamos de verdad discutirla y podamos de verdad apoyarla. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Fernández Vara. Tiene la palabra el señor presidente. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo le agradezco, señor Vara, muchas de las reflexiones que ha hecho. Algunas las comparto en mayor o menor medida, pero son reflexiones que hacemos aquí en la Cámara y que, desde luego, tienen que pasar por algo que yo creo que es esencial, que es que lo asuma la propia universidad a través de sus órganos de dirección. Sí le tengo que decir que hay una colaboración estrecha y un debate abierto y muy fluido con la propia Universidad de Extremadura y el Gobierno de Extremadura para conseguir precisamente los objetivos que se están poniendo encima de la mesa por parte de usted en esta réplica y por parte de mí en esta primera intervención, de acomodar la formación que se presta en la universidad a las exigencias que tiene la propia sociedad extremeña. Al fin y a la postre, buena parte de su financiación, y eso lo compartimos, se nutre del esfuerzo del conjunto de todos y cada uno de los extremeños. Por lo tanto, tenemos que definir esa nueva universidad que queremos y lo queremos hacer además de la mano de la propia universidad para que no se sienta como una imposición, sino como un objetivo compartido por la sociedad extremeña, por el Parlamento extremeño que representa a los ciudadanos y también por la propia
la propia dirección de la universidad. Claro que queremos mayores niveles de especialización, de ahí que estemos hablando también de la oferta de másteres en la Universidad de Extremadura. Y estamos reiterando una vez tras otra que esa oferta tiene que estar muy ajustada a las necesidades del impulso que queremos nosotros realizar en la comunidad autónoma de Extremadura. Estamos hablando además de estudios de posgrado que tengan un carácter también internacional y que por lo tanto sean del máximo nivel y del máximo prestigio, en definitiva, de esa especialización inteligente de la que tantas veces hemos hablado en el seno de este propio Parlamento. De ahí también las estancias, el programa de estancias en el extranjero que queremos impulsar con la Universidad de Extremadura y sobre todo para mejorar en la medida que podamos la propia formación que usted decía hace un momento del cuadro de profesores de nuestra universidad. Y no solamente eso, sino imbricar la Universidad de Extremadura en los centros de I+D+I, que tenemos en nuestra comunidad autónoma, y no solamente los que tienen una naturaleza regional, sino también centros de investigación nacionales o internacionales. Es decir, alcanzar mucha mayor proyección en la universidad en los próximos años. En materia de plantilla, en materia de profesorado, ese también es un debate abierto en estos momentos que se está planificando con las autoridades universitarias. En materia de una acción concreta, como dice, de la universidad, lo que respecta a la Facultad de Medicina. Mire, las cosas depende cómo se miren y cómo se midan. Es decir, es verdad que hay un planteamiento de que la Facultad de Medicina pudiera no estar en el campus universitario, pero es que la ciudad de Badajoz, señor Vara, y usted la conoce igual que yo, no es Nueva York. Es que estamos hablando de distancias que desde luego pues son muy... Sí, dicen ustedes, yo no lo sé, yo es que creo que no hace falta... Es que estamos hablando de 10 minutos, ¿no?, de distancias, ¿no? Yo no creo que todos los centros universitarios que hay en España con facultades de medicina tengan distancias incluso más cortas que la que se plantea como una hipótesis por la propia Universidad de Extremadura. Si queremos soñar, lo digo con todo el respeto, soñemos. Si lo que queremos es una facultad de medicina de un importe cercano a los 25 o 30 millones de euros, que era lo que estaba previsto en alguna planificación, pues soñamos entre todos. Pero desde luego ese es un objetivo en el escenario actual difícilmente alcanzable por este Gobierno o por cualquier Gobierno. Y lo que se trata es de que también las acciones que se hagan sean financiables y que sean sostenibles. Pero yo, insisto, no hagamos un causa belli sobre esta situación, sino que nos sentemos todas las entidades que estamos en estos momentos implicadas, la Diputación Provincial de Badajoz, el Ayuntamiento de Badajoz, la Universidad de Extremadura, el Gobierno extremeño, para dar una oferta formativa como la que se ha venido dando, en este caso concreto, en la Facultad de Medicina, de primer orden nacional. Pero el tema de las distancias no creo que sea el hándicap principal en la toma de decisión cuando estamos hablando de una ciudad compacta, una ciudad... Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. El tiempo ha terminado. Gracias. Señorías, la siguiente pregunta al presidente del Gobierno es la número 42, formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Síes, señor Escobar Muñoz, que tiene la palabra. Señor presidente, ¿cuándo va a concretar su Gobierno la tantas veces anunciada bajada de impuestos y en qué previsiones se basa el supuesto efecto revitalizador que dicha bajada tendría en la economía extremeña? Muchas gracias, señor Escobar. Para su contestación tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Escobar, por la pregunta que formula. Yo no creo que haya un supuesto efecto revitalizador, como dice usted en su pregunta. Yo creo que, al contrario, es un efecto claro. De ahí la controversia que hay cuando se hace un anuncio, como el que hicimos recientemente en el debate del Estado de la región, de rebaja en el nivel impositivo de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos, salvo que esté equivocado, quiere una menor presión fiscal. Esa es la queja, es el lamento que reiteradamente en muchas plataformas se están viendo día a día, especialmente a través de los medios de comunicación. Conozco poca gente que quiera mayor presión fiscal. Lo que me sorprende es que cuando hay una mayor presión fiscal, que es una realidad, en cuanto a presión fiscal autonómica en nuestra comunidad, la queja es permanente. Cuando se anuncia una rebaja,
pues a alguno tampoco le gusta, lo cual quiere decir que esto es difícil de poder entender. Yo creo que sí estaremos de acuerdo usted y yo, señor Escobar, que lo ideal sería que paguen menos los que pagan y los que todavía no paguen, paguen. Y yo creo que, ¿no ve? Ahí ya nos podríamos poner de acuerdo, ¿no? Yo creo que eso lo hemos hablado en muchas ocasiones. Por lo tanto, sí decirle que la rebaja que anunciamos en el debate del Estado de la región es una rebaja que ha sido, por el departamento competente, la consejería del señor Fernández, muy meditada, muy estudiada, con mucho rigor y, evidentemente, con un alto nivel de concreción. Si bien es preciso, yo no se lo voy a negar, que necesita la aprobación de este Parlamento para luego ya ver la luz materializado en forma de ley, y es deseo del Gobierno de Extremadura que dicha ley sea aprobada en esta Cámara con la mayor celeridad posible para que muchos de los efectos de esta minoración que nosotros anunciamos sean realidad en el último trimestre, señor Escobar, del presente año. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Escobar, tiene la palabra. Bien, señor presidente. Yo estoy de acuerdo con usted en que nadie quiere pagar más impuestos. Pero usted estará de acuerdo conmigo en que todavía menos gente quiere que se reduzcan los servicios que se prestan. Y ahí surge una paradoja, que es fácil de vender lo de la bajada de impuestos, pero es mucho más fácil vender que no queremos que haya reducción en los servicios que se prestan. Pues mire usted, cuando se empezaron a conocer los efectos benéficos de la ejecución sobre la sentencia de los depósitos bancarios, el efecto que tuvo en el cumplimiento de déficit y el efecto que tuvo en la reducción de la deuda del pago a proveedores, pues entonces el señor consejero de Economía, aquí presente, rápidamente anunció que eso permitiría una bajada de impuestos y aligerar la presión fiscal de todos los extremeños. Cuando siguió la historia del déficit y se anunciaron los desiguales niveles de cumplimiento del déficit en las distintas comunidades autónomas, rápidamente eso abrió el escenario de los déficits asimétricos, del déficit a la carta, y resulta que Extremadura, pues se nos había ido la mano en el tema del déficit, nos había pasado como a los nuevos cristianos, que tenían que demostrar un celo religioso superior al de los otros para que se aceptara su fe. Eso fue lo que nos pasó. Como era previsible, estos resultados desiguales, pues han abierto un debate que sigue abierto y que ha dado un margen a esta comunidad para gastar un poco más, y que, desde luego, llevó a segundos anuncios de lo de la bajada de impuestos. Entonces, yo creo que usted ha tomado la vía, en vez de abrir un debate serio sobre la presión fiscal en Extremadura, usted ha tomado la vía de ir soltando con cuentagotas y de forma intermitente pequeños anuncios, o bueno, grandes anuncios de pequeñas bajadas de impuestos, con un impacto mediático cuyo éxito le reconozco, ya se lo he reconocido anteriormente. Y por eso yo creo que usted ha conseguido trivializar el debate sobre los impuestos. Todo el mundo quiere pagar menos impuestos y luego ya veremos cómo prestamos los servicios. Y yo, desde luego, estoy dispuesto a que no se trivialice el debate de los impuestos y a que se nos venda a todos los extremeños la moto que pagando menos impuestos se pueden mantener, incluso ya la cuadratura del círculo, mejorar la prestación de servicios. Usted tiene que intentar vender esa moto y yo voy a intentar que no la venda. Nosotros estamos dispuestos a hablar de impuestos con usted, de impuestos directos y de impuestos indirectos, porque los impuestos no puede plantearse el debate en blanco y negro. Nosotros estamos de acuerdo que algunos hay que subirlos y nosotros creemos firmemente que otros hay que bajarlos. Los impuestos indirectos son los que sufren la inmensa mayoría de los extremeños, que son los que están notando la presión en el bolsillo, los que están notando los recortes, los que están notando las dificultades. Mire usted sabe perfectamente que el impacto, por ejemplo, solo una cosa, el impacto del canon del agua es muy superior al impacto beneficioso, entre comillas, que va a tener la bajada del IRPF que usted anunció. Y eso es así, las cuentas son muy sencillas y, sin embargo, tiene mucho más efecto mediático y, además, ya digo que se consigue trivializar el debate y aceptar casi socialmente, pues sí, vamos a pagar menos impuestos porque así nos irá mejor. Y, sin embargo, el canon del agua, esperemos que también se cumpla lo que dijo el señor consejero de Economía en alguna emisora regional, que el canon del agua lo tienen en el punto de mira. Pues muy bien, ténganlo en el punto de mira. Pero no vayamos puntualmente y con goteo hablando de impuestos. Hablemos globalmente de impuestos, de los directos y de los indirectos. Le podemos acompañar en la revisión al alza de los impuestos directos, los que están vinculados a la renta y al patrimonio. Y no me salga usted con lo de las grandes fortunas, que son las que salen en la revista Forbes, porque entonces en España hay muy pocas grandes fortunas. Hablemos de rentas altas. Y a lo mejor a partir de 60, 70, 80.000 euros, yo creo que podemos considerar que son rentas altas. Y hay algunos más que las grandes fortunas que se publican en el Forbes. Y estamos dispuestos a hablar con ustedes de los impuestos indirectos.
de cuáles se pueden bajar, de cuáles se pueden reducir. A la bajada del IVA cultural, que usted sabe que apoyamos, ¿por qué no avanzamos con una reducción de impuestos en una lista de productos básicos, de 25 o 30 productos básicos, que seguro que la acompañaríamos y la respaldaríamos? Por eso, señor Morago, nosotros no queremos que se trivialice, que se convierta el debate sobre impuestos en una fuente de anuncios para que tengan impacto mediático, sino que estamos dispuestos a debatir seriamente para cómo recaudar más de donde se puede, para cómo bajar la presión fiscal a los extremeños que lo necesitan, y sin que ello ponga en riesgo en absoluto la disponibilidad de las cuentas extremeñas. Estamos dispuestos a acompañarles en todo eso. No quiero que usted venda esa moto porque yo voy a decir que esa moto no necesita aire acondicionado y tiene marcha atrás. No quiero que usted venda esa moto de que con menos impuestos se pueden mejorar los servicios. Ni siquiera se pueden mantener. A lo mejor usted tiene más eco en sus titulares que yo en los míos, pero en esa batalla nos veremos. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Señor presidente, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor Escobar. Yo no trato de venderle ninguna moto. Yo lo que hago, lo razono, podrá gustarle más o podrá gustarle menos, pero créame de verdad si le digo que no estoy aquí para vender ninguna moto, no, al contrario, sino es que el planteamiento que hace en algunas ocasiones es contradictorio, porque si usted niega que bajar impuestos tiene un efecto revitalizador, habrá que concluir que su tesis es subir impuestos. Y por lo tanto, si estamos hablando de la realidad extremeña, que le vuelvo a recordar, es la comunidad autónoma con menor nivel de renta de España, mayor presión fiscal autonómica, pues parece poco razonable que avancemos en la senda de mayor presión fiscal en nuestro tramo autonómico. Y parece lo razonable, o al menos a nosotros nos parece, y esto no es una moto, es que yendo a casi su máxima extensión, los impuestos sobre los que tenemos control la Administración autonómica, que están en sus topes máximos, una vez que se han estabilizado las cuentas públicas, hagamos una rebaja, aunque sea puntual, en el tramo autonómico del IRPF. Pero yo, compréndanme, yo lo que no puedo entender es que, no por usted, ¿no?, que podría ser también la tesis de su formación política, pero de una parte que tiene una cierta capacidad de influencia en la sociedad extremeña, que cuando uno baja le arrean por todos lados, pero no son capaces de decir en qué hay que subirlo o en qué hay que mantenerlo. Yo, por lo tanto, esta es una controversia en la que yo estoy dispuesto, señor Escobar, a hablar con usted todo lo que haga falta, pero creo que si por un lado es verdad que uno tiene capacidad recaudatoria subiendo los impuestos, también habría que medir el efecto que ha tenido en la economía extremeña, que muchísimos patrimonios, y no grandes patrimonios, patrimonios normales como los que acabo de referenciar, se hayan domiciliado fuera de nuestra comunidad autónoma por la insostenible presión fiscal que ha habido en nuestra comunidad autónoma. ¿O cuántas inversiones no se han hecho en nuestra comunidad autónoma por esa presión fiscal importante que todavía tenemos en nuestra comunidad autónoma? Por lo tanto, yo no voy aquí a frivolizar sobre este tema, sí a avanzar, y sí me gustaría que cuanto antes tengan el efecto, no solamente en el IRPF. No olvide usted que la esencia probablemente de ese debate del Estado de la región fue también la rebaja impositiva en todo aquello que tiene que ver con la actividad emprendedora, con las empresas extremeñas, con los proyectos también futuros de empresas en Extremadura y también las que están en estos momentos, que desde luego pueden tener más oxígeno para encarar el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Sustanciadas las preguntas, señorías, pasamos al segundo punto del orden del día, que es la designación por parte del Pleno de esta Cámara de los 3 consejeros del Consejo Consultivo de Extremadura que le corresponden a este Parlamento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.2, apartado A, de la Ley 16/2001 de 14 de diciembre. Desde aquí, en estos momentos ya, señorías, les anuncio que por acuerdo también de la propia Junta de Portavoces de esta Cámara, pasamos a sustanciar todas y cada una de las votaciones al final de la mañana. Por tanto, queda pospuesta la votación de la terna de los 3 representantes del Consejo Consultivo de esta Cámara Legislativa al final de la mañana. Pasamos, por tanto, al siguiente punto del orden del día, que es el tercer punto del orden del día, que es la comparecencia ante el Pleno a petición propia de la señora consejera de Educación y Cultura, a los efectos de informar sobre la internacionalización de la educación y la cultura extremeñas.
solicitadas por el Gobierno de la Comunidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 200.1, apartado A, del reglamento de esta Cámara, cuyo registro de entrada fue el número 9.845. Así pues, y por tiempo de 15 minutos, tiene la palabra la señora consejera de Educación y Cultura. Muy buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, dos son los ejes de la Consejería de Educación y Cultura: la excelencia y la internacionalización. Una internacionalización con mirada hacia Portugal, hacia el Atlántico, hacia Iberoamérica, hacia Europa, pero tampoco olvidando otros destinos, otros continentes. Comparecemos en esta Cámara para presentar estos 2 años de trabajo en materia de internacionalización en la Consejería de Educación y Cultura. Un trabajo Señoría, que podríamos denominar... Disculpe, señora consejera, por favor, ¿pueden guardar silencio? Muchas gracias, señora presidenta. Un trabajo que podríamos denominar transversal, planificado, a corto, medio y largo plazo, que se plasma en acciones concretas para que sitúen a Extremadura en el panorama internacional. El pasado domingo recibíamos con gran satisfacción en la Acrópolis de Atenas el Premio Europeo Europa Nostra en materia de conservación y restauración de patrimonio por el Teatro Romano de Medellín. Es un refrendo a ese trabajo y a ese empeño de todo el equipo de Educación y Cultura y que nos ayuda y anima a seguir en el camino correcto. En materia de educación apostamos por el plurilingüismo, herramienta fundamental para la excelencia y la internacionalización. El conocimiento idiomático en el siglo XXI no es un adorno en el currículum, es una necesidad y una herramienta imprescindible, una necesidad para nuestro profesorado, una necesidad para nuestro alumnado y una necesidad para la sociedad extremeña en general. El Plan de Bilingüismo de Extremadura se concreta en las siguientes acciones que venimos desarrollando. Un incremento en el curso 2012-2013 de las secciones bilingües. Hemos pasado a 203 secciones, 48 más que el curso anterior, casi un 25% más. Y por primera vez se han incorporado secciones bilingües en formación profesional. Se han aumentado los auxiliares de conversación de 118 a 133. Y la planificación progresiva es que hasta 2015 alcancemos casi 6 centenares. Las inmersiones lingüísticas se celebran por primera vez en Extremadura para aumentar durante este verano los beneficiarios, generar riqueza en nuestra región y ofrecer posibilidades laborales tanto a monitores locales como a profesorados para 1.500 alumnos y 300 profesores. Los cursos de inmersión lingüística con el profesorado también se desarrollan mediante el patrocinio y el mecenazgo de Iberdrola en Alcántara, gracias al convenio que firmamos con esta institución y que este año casi duplica el número de beneficiarios. De la misma manera, se ha firmado un convenio con el Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de Extremadura, que ya imparte cursos para profesorado y alumnos mayores de 16 años en Coria, Trujillo, Azuaga y Almendralejo. La extensión de las escuelas oficiales de idioma es una realidad con las aulas adscritas. Son 20 municipios y 2.400 plazas las que se ofrecen con este sistema, que apuesta por la equidad, por la educación en el medio rural y por la igualdad de oportunidades. Pero también trabajamos para la habilitación y la cualificación del profesorado mediante las licencias específicas en los cursos online, para propiciar la conciliación de la vida familiar y laboral, la racionalización de los recursos y hacer más atractivo este campo formativo. Del mismo modo, se propulsan los intercambios escolares. Y si el conocimiento idiomático en lenguas extranjeras es importante, en el portugués concretamente lo entendemos como una parte de la esencia cultural de Extremadura y como una parte de proyección. Hay 250 millones de lusófonos en el mundo, muchos de los cuales se encuentran en países tan importantes y emergentes como Brasil. Algunas de nuestras acciones se enfocan en el proyecto Realce, esa red educativa del Alentejo y el centro implantado en 27 centros de primaria,
Estamos trabajando con la Embajada de Portugal para extenderlo a secundaria, el programa de lengua y cultura portuguesa en 27 centros y con 12 profesores portugueses, las acciones con el Instituto Camões, que llegan a más de 5.000 alumnos, el laboratorio virtual de portugués, que se integra dentro de esas acciones del conocimiento de la cultura y la lengua portuguesa. Y de la misma manera, las tecnologías de la información y la comunicación ha creado Constructor, una herramienta educativa multilingüe que va a permitir el uso y la creación de contenidos educativos digitales en diferentes idiomas: inglés, portugués, guaraní, francés y lenguas cooficiales de España. Finlandia es un país europeo referente en buenas prácticas educativas. Tras las distintas reuniones que mantuvimos en la Embajada de Finlandia con los agregados de Educación y Cultura, este otoño ya vamos a poder celebrar en Extremadura las jornadas Finlandia Modelo de Excelencia Educativa, donde se dará a conocer a la comunidad educativa extremeña esas buenas prácticas. Y, de la misma manera, la formación profesional, además de incorporar ese conocimiento del plurilingüismo, la formación profesional dual es una apuesta que nos integra y nos une y nos acerca a Europa y al campo internacional. Por tanto, la implantación del modelo educativo dual es una realidad ya en Extremadura que el curso próximo se irá ampliando. La universidad, aquí se ha hablado hoy del modelo universitario, es un campo que nos preocupa y desde esa Dirección General queremos colaborar codo con codo desde la independencia universitaria, pero desde el apoyo y la colaboración de este Gobierno en materia de internacionalización de nuestra universidad. Hay numerosos proyectos universitarios, apoyados también por el Gobierno de Extremadura, hacia Iberoamérica, el Instituto Tecnológico de Monterrey, hacia nuevos continentes o destinos como Israel, hacia el camino de Europa en la Estrategia Universitaria 2020. Y vamos a propiciar esas estancias de nuestros colectivos universitarios. Y si la educación es una herramienta fundamental para la internacionalización de nuestra región, Extremadura, la cultura está trabajando de manera firme y decidida en acciones transversales, con turismo, con acción exterior, con comercio, para posibilitar que la cultura se erija como eje de desarrollo importante en Extremadura. No olvidemos que la cultura es un 2,8% del PIB en España. Así estamos trabajando con los institutos Cervantes. Hemos desarrollado ya la primera semana de Extremadura en Berlín, en el Instituto Cervantes, como escaparate inmejorable, con el lema Extremadura es cultura. La vamos a extender a otros institutos Cervantes de Alemania y próximamente en Lisboa, este otoño, vamos a trabajar en la proyección internacional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la Mostra España, y Extremadura será protagonista de primer nivel. Del mismo modo, ofrecimos al Instituto Cervantes la celebración en Extremadura, en Cáceres y Mérida, del Encuentro Nacional de Directores de los Institutos Cervantes, que se celebrará del 22 al 25 de julio, como vehículo fundamental para situar a Extremadura en esa proyección internacional en los Cervantes. Iberoamérica es un área cultural fundamental para Extremadura. Por eso hemos centrado numerosas acciones transversales en este año 2013 con la celebración del 5º centenario del descubrimiento del Pacífico por el extremeño Núñez de Balboa. Recordemos que en este acontecimiento se celebra la globalización de la humanidad, donde Extremadura fue protagonista. Hemos hecho numerosas acciones que sintetizo: la restauración y la propiciación de realizar una copia de la pila bautismal, la adecuación de la iglesia de San Bartolomé en Jerez de los Caballeros, la mesa redonda que se celebró aquí en la Cámara de Extremadura sobre la figura del descubridor y los hechos relevantes del descubrimiento, y próximamente en Trujillo se inaugurará la exposición internacional Pacífico, España y la aventura del Mar del Sur, en colaboración, donde nosotros participamos activamente, con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del trabajo del Archivo de Indias. Las sedes futuras de esta exposición internacional serán Sevilla, precisamente Archivo de Indias, y Manila. Forosur Cáceres 13, el año pasado se vertebró hacia el continente americano y hacia Chile. Este año Panamá será el país invitado en Forosur Cáceres y seguimos trabajando para que Forosur Cáceres sea una realidad y salte el Atlántico y vaya al continente iberoamericano. Portugal, indudablemente, en materia de cultura, ha cobrado este año un protagonismo inigualable.
Hemos firmado ese protocolo de colaboración entre el Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo y el Museo de Arte Contemporáneo de Elvas para que ambos centros próximos, cercanos y muy comunes en materia de cultura de arte contemporáneo común, empiecen a trabajar a partir de ahora de manera coordinada y común en el área educativa y cultural. También hemos reforzado la red Museum, una experiencia de cooperación transfronteriza en el ámbito de los museos de la Raya, para el continuo intercambio de experiencias, formación de los profesionales, así como a acercar asociaciones de amigos, asociaciones no institucionales y, además, instituciones de Extremadura, Alentejo y Centro de Portugal. Participamos y colaboramos de manera extensa y amplia en la red de bibliotecas Euroace, donde el Alentejo y el Centro tienen un principal protagonismo, para abrir esas vías de colaboración no solo en política bibliotecaria, sino también en el fomento de la lectura de ambas regiones. Y por ello, la editora regional ha publicado ediciones bilingües y está trabajando en materia de multilingüismo con los clubes de lectura en portugués que se desarrollan, además de inglés, italiano y francés, en esa red de clubes de lectura de Extremadura, dentro del programa del Plan de Fomento de Lectura en Extremadura. Desde ese plan de fomento de lectura se ha celebrado precisamente ese Día de Portugal, el 10 de junio. Pero hay nuevos elementos de internacionalización, como son los itinerarios culturales, que es el camino por el que se vertebra en este mundo globalizado del siglo XXI la apuesta de la cultura internacional. Son esos itinerarios culturales europeos. Ya participamos en el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales en Luxemburgo en jornadas de conocimiento y para acercarnos a esta red. Hemos trabajado durante todos estos 2 años en la Ruta Europea del Emperador Carlos V, que estamos vertebrando con Alemania, donde hay una nutrida red de asociaciones de la figura del Emperador Carlos V. También estamos trabajando en la Ruta de los Descubridores para enlazar Extremadura con Iberoamérica y para acercar Extremadura al continente iberoamericano. Y, además, formamos parte de los Caminos del Arte Prehistórico, un proyecto internacional de España, Francia, Portugal, Italia y Suecia, donde Extremadura presenta y muestra ese patrimonio excepcional de la pintura rupestre. Del mismo modo, hacemos numerosas acciones en otros continentes a través de instituciones públicas y privadas para acercarnos a realidades culturales lejanas, importantes y emergentes como es China, a través de la Fundación Van der Linde. Y las artes escénicas también son un elemento y una embajadora fundamental de la internacionalización extremeña. El flamenco extremeño, patrimonio inmaterial de la humanidad, es una seña de identidad. En 2012 participamos por primera vez en el Festival de Nimes y en 2013 de nuevo volvimos a estar presentes con enorme éxito. A partir de esta participación, nuestras promesas del flamenco recibieron contratos para actuaciones en el extranjero, en París y en diferentes destinos. Y por primera vez vamos a estar presentes en el Festival de Oporto, así como en el Festival de Músicas do Mundo de Sines. En cinematografía, la Filmoteca de Extremadura ha programado precisamente ese ciclos de cine portugués, del mismo modo que dentro del 5º centenario del descubrimiento del Pacífico, esa muestra de cine del Pacífico iberoamericano. Y hemos trabajado en colaboración y en coproducción con la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales en el documental de ejecución extremeña El Mar del Sur, Balboa y su legado. Señorías, todas estas acciones se vertebran en un campo ambicioso, pero realista, intentando trabajar y asegurar esa presencia extremeña en el universo internacional. Una realidad que ya está encima, que ya se nos acerca cada vez con pasos de gigante y donde Extremadura no puede quedarse fuera. El 14º Congreso Internacional de Arqueología Clásica en Mérida, inaugurado por Su Majestad la Reina Doña Sofía, donde Mérida se ha posicionado como foco internacional en materia de patrimonio arqueológico, ha sido un elemento fundamental. El Congreso Internacional de Arqueología Mundial, donde más participantes ha habido, en situación y en difusión real en las redes sociales, y que ha propiciado que en Extremadura durante una semana se hayan concitado los mayores especialistas en la materia. Por supuesto, el Festival Internacional de Arte Clásico de Mérida también tiene esa vocación de internacionalización. Estamos trabajando para la próxima edición en la declaración de acontecimiento excepcional del festival en el próximo año 2014.
Y si en 2012 el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida celebró el Foro de Festivales con la presencia de los directores más destacados de festivales de teatro de todo el mundo, este año, en 2013, vamos a tener presentes a 10 países europeos: Italia, Hungría, Holanda, Inglaterra, Eslovenia, Gales, Rumanía, Letonia, adscritos al proyecto internacional CEN, un proyecto donde se va a analizar cómo afectan estos eventos culturales en las ciudades en las que se desarrollan y donde Mérida va a ser de nuevo un foco de reflexión internacional. Finalizo, por tanto, señorías, mi intervención refiriéndome de nuevo a este Premio Europa Nostra, un proyecto extremeño donde, entre 6 proyectos españoles, hemos recibido esa distinción especial. Una distinción que, como decía literalmente el aval, ha transformado un área abandonada y destruida en un sitio arqueológico atractivo y reconocible, que tiene además un impacto social considerable en la comunidad, gracias a la colaboración institucional entre diferentes administraciones y a la apuesta del patrimonio cultural como motor de dinamización económica y social de todo un territorio. Esta, señoría, es, pues, la dirección en la que estamos trabajando para avanzar, para el progreso y para la proyección internacional de nuestra comunidad, Extremadura. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. A continuación, turno de 10 minutos para los representantes de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies el señor Casco Ruiz por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señora consejera de Educación y Cultura, permita que me sume a la felicitación por el Premio Europa Nostra que usted recogió en nombre de esta comunidad autónoma en un espacio tan emblemático, a la falda de la Casa de la Virgen del Partenón, en el Odeón de Herodes Ático. Sin duda es un premio importante, además el escenario no podía ser más adecuado, aunque un odeón no es exactamente un teatro, la forma arquitectónica es prácticamente similar, en todo caso estaba cubierto originalmente. Decía que es un espacio emblemático y si estamos hablando del Teatro Romano de Medellín. Nosotros también aquí tenemos nuestra propia versión del teatro, tenemos nuestros frones caenae y tenemos nuestras cabeas. Yo acabo de bajar de la summa cabea y usted ha salido de la isma. Bien, habla usted de internacionalización de la educación y de la cultura. Nosotros estamos de acuerdo en muchas de las iniciativas que se puedan poner en marcha en este campo, no le quepa la menor duda. Estamos de acuerdo en entrelazar acciones y mecanismos de comunicación con Iberoamérica y con Portugal. Consideramos que son los 2 territorios en los que más debe trabajar esta comunidad, con los que tiene unos lazos de colaboración y de hermandad muy importantes y por lo tanto deben ser cuidados y mimados por parte de la Administración regional. Por lo tanto, cualquier acción que lleve a estrechar ese hermanamiento con el pueblo luso o con los pueblos hermanos de Iberoamérica, bienvenido sea y contarán con el apoyo de Izquierda Unida. También apoyamos todo lo que conlleve una mejora del plurilingüismo en nuestra comunidad autónoma. La adquisición de más lenguas enriquecen al ser humano y permiten una mejor y más fluida comunicación entre los pueblos de este mundo. Por lo tanto, bienvenido sea cualquier acción que permita que nuestros escolares puedan desarrollarse sin problema en las lenguas inglesa, portuguesa, francesa, italiana, cualquier otra lengua de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea. Pero, señora consejera, y no puedo evitarlo, cuando estamos hablando de internacionalización también tenemos que establecer los hándicaps, los problemas a los que tenemos que hacer frente como comunidad y como país. 14 países europeos han reducido sus presupuestos de educación en los 2 últimos años. La comisaria europea de Educación alertó lo siguiente: si los países fracasan en modernizar la educación, retrocederemos aún más y resultará más difícil todavía
luchar contra el desempleo juvenil. A pesar de esas palabras, los países europeos, 14 países de la Unión Europea, decidieron recortar sus presupuestos de educación. Solo aumentaron en más de un 1% Austria, Dinamarca, Luxemburgo, Bélgica, Alemania y Suecia, mientras que los presupuestos de Grecia, Hungría, Italia, Portugal, Polonia, España vieron reducidos sus presupuestos, sus inversiones en educación entre el 1 y el 5% de lo que se presupuestaba con anterioridad. Y no debe sorprender que sean precisamente esas naciones, Grecia, Italia, Portugal, España, donde más se acusa la crisis económica, porque una cosa y la otra van pareja. Mientras reducimos en educación, cada vez que reducimos en educación, lo que estamos consiguiendo es salir más tarde de la crisis económica. Una de las medidas que debería ponerse encima de la mesa para salir de esta crisis económica sería precisamente aumentar los presupuestos educativos. España, en 2012, por primera vez en los últimos 20 años, bajó el número de docentes en la enseñanza pública. Fue un dato para nosotros muy preocupante. Y también España, junto al Reino Unido, es el único país de la Unión Europea que ha decidido encarecer las matrículas universitarias. Por lo tanto, si estamos hablando de internacionalización de la educación, también tenemos que hablar de estos datos que nos sitúan no precisamente a la vanguardia de los países que están invirtiendo en educación, en enseñanza superior, en cultura, sino más bien en la cola del furgón. Van ustedes a realizar unas jornadas junto con Finlandia para aprender de ese país que lidera los rankings en cuanto a éxito escolar. Bienvenido sea. Yo estaré encantado de asistir a cada una de sus sesiones porque sin duda el modelo finlandés tiene mucho que enseñar. Pero nosotros tenemos que aprender en serio, señora consejera. Y permita que le adelante algunas de las razones del éxito de la educación en Finlandia. Por ejemplo, allí no existe educación concertada, enseñanza pública o enseñanza privada. No hay más opciones. Y en cuanto a la enseñanza pública, en Finlandia es gratuita, desde preescolar hasta universidad, incluyendo el transporte escolar, el comedor y los materiales escolares. Se le garantiza a cada alumno de Finlandia. Aquí se hizo una reforma para aumentar la jornada lectiva del profesorado, como si eso tuviera algo que ver con el éxito escolar. Permita que le dé el siguiente dato. En primaria, la jornada escolar de los alumnos de Finlandia suman 608 horas lectivas, frente a las 875 que existe en este país. Por lo tanto, aprendamos también de Finlandia que el éxito escolar no se mide en mayor número de horas lectivas. Al contrario, allí tienen más de 200 horas menos lectivas que en este país y, sin embargo, lideran el ranking del éxito escolar, porque ellos refuerzan en profesorado, refuerzan en medios, refuerzan en biblioteca, refuerzan en contexto del alumnado, refuerzan en todo eso, precisamente en lo que no hacemos en este país. Y, por supuesto, el último dato que ejemplifica el éxito finlandés también deberíamos apuntarlo como comunidad autónoma y como país. Destinan del 11 al 12% de su presupuesto a educación. Casi el 12% de sus presupuestos van destinados a la educación, de preescolar a universidad. Nada que ver con el porcentaje que destinamos aquí. El 5% del Producto Interior Bruto en el año 2009, y estábamos en ese momento en época de bonanza económica, y desde entonces, señora consejera, lo vamos bajando. Si hablamos del porcentaje que destinan los países en relación con el Producto Interior Bruto, también el dato es alarmante para nuestra nación. Cuba destina el 12,9%, Dinamarca el 8,7%, Islandia el 7,8%, Finlandia el 7%.
España no llega ya hoy ni siquiera al 5%. Por lo tanto, aprendamos también de estos datos para saber qué se tiene que cambiar de verdad en las políticas educativas de este país y de esta comunidad para contribuir a la mejora de los rendimientos y de los éxitos y para conseguir que nuestros alumnados puedan estar a la vanguardia. Por lo tanto, yo espero que en esas jornadas que puedan realizar ustedes con Finlandia podamos aprender esas cosas y seamos capaces de aplicarlas en este país y en esta comunidad autónoma. Que aprendamos de Finlandia la importancia que tiene el profesorado y, por lo tanto, que no caminemos por la senda de reducir el número de docentes, porque eso va en detrimento de la calidad educativa. Que aprendamos la importancia de invertir en educación, de invertir y además con contundencia en políticas educativas y en políticas culturales frente a las dinámicas que se están aplicando en este país desde que entramos en crisis económica. Dicho esto, cualquier iniciativa, y con eso termino, y lo decía al principio, que conlleve el fomento del plurilingüismo, que contribuya a internacionalizar la cultura, que consiga hermanarnos con nuestras naciones vecinas de Portugal y no tan vecinas, pero muy cercanas, de Iberoamérica. Todo eso contará, sin duda, con el apoyo de Izquierda Unida. Consideramos que es el camino que se tiene que seguir, pero los negros nubarrones que se han cernido sobre nuestra educación y nuestra cultura, la disminución del presupuesto de cultura o la reducción del número de profesorado o la restrictiva y muy injusta política de becas, también tenemos que ponerlas encima de la mesa para cambiarlo. Sé que no viene o no debería venir en el guión y no corresponde a su comparecencia, señora consejera, pero se lo tengo que decir. Me alegro moderadamente que usted pusiera encima de la mesa la preocupación de esta comunidad autónoma por la política de becas del señor ministro Wert. Me hubiera alegrado sobremanera que esa denuncia hubiera sido todavía más enérgica, pero creo que hay que decirle al ministro Wert que la política de becas que él quiere imponer en este país irá en detrimento de los alumnados, de la justicia y la posibilidad de acceso de los alumnos a una enseñanza de calidad y, por lo tanto, como comunidad debemos oponernos con rotundidad a esos planes, porque significan la expulsión de buena parte de nuestros alumnados de la enseñanza de bachillerato y, sobre todo, y muy preocupante, de la enseñanza superior. Para nosotros, haber leído noticias Señoría, vaya terminando, por favor. Haber leído noticias como alumnos que han tenido que abandonar, ni empezar sus estudios superiores porque no podían pagar no ya las tasas universitarias que se han encarecido, sino ni siquiera lo que cuesta realizar la selectividad, un dato absolutamente preocupante y alarmante. Son generaciones que estamos perdiendo, podrían haber sido futuros doctores, futuros licenciados, futuros investigaciones, que ya no lo serán por las políticas de beca y las políticas restrictivas que se aplican desde el Ministerio de Educación. Nada más. Gracias, señoría. Por favor, le ruego que se atengan al tiempo que tienen cada uno de ustedes. Por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, tiene la palabra el señor Fernández Gómez por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Pues bien, comienzo en nombre del Grupo Parlamentario Socialistas Regionalistas, sumándome a la felicitación, señora consejera, por ese premio Europa Nostra, dentro de otros 30 y tantos premios que se han concedido a nivel europeo, por los trabajos de restauración y de actuación patrimonial, arqueológica, etcétera, en el recinto del Castillo de Medellín, en relación con el teatro del mismo lugar, y también, por lo tanto, señora consejera, reconociendo que, afortunadamente, su consejería, la que usted dirige, ha seguido la línea emprendida por el anterior Gobierno
que es que, como se sabe, comenzó las tareas de restauración, mantenimiento, etcétera, de ese recinto arqueológico histórico tan importante. La felicito también a usted, señora consejera, personalmente, por el éxito, creo yo, indiscutible del Congreso de Arqueología, Congreso Internacional que se celebró en la ciudad de Mérida. Y pasadas ya las felicitaciones, pues ahora, señora consejera, mire usted, se lo digo, sé que no se enfada. A mí me recuerda mucho esta intervención suya, ese viejo axioma periodístico o dicho periodístico que dice: no permitas nunca que la realidad te estropee una buena noticia. Es decir, usted se empeña en que la realidad no le estropee esta buena noticia que parece que viene a difundir aquí, la llamada internacionalización de la educación y la cultura. Nada más y nada menos. Madre mía. Claro que no me extraña, porque usted forma parte de un gobierno con una vicepresidenta del mismo que hoy es jueves, pues antes de ayer martes, tenía nada más y nada menos en la página del GOBES, es decir, sala de prensa, la documentación oficial, un titular que decía ahora despliegue diplomático. Despliegue diplomático. Madre mía, pero señora consejera, se habrán vuelto locos aquí. Despliegue diplomático de Extremadura. Porque va el presidente del Gobierno a un país extranjero y porque irá ella a la Unión Europea y será recibida por comisario, como se ha hecho, por cierto, durante todos estos años de atrás, y además me parece que es lo que hay que hacer. Así que, señora consejera, yo le ruego que no se deje ganar por esta, yo no sé cómo definirlo, no sé cómo calificarlo, por esta especie de locura propagandística que está poniendo en marcha el gobierno del señor Monago. La cuestión, mire usted, mientras ustedes hablan de internacionalización, han sido expulsados del sistema educativo, es decir, conducidos al desempleo, al paro en la región, cerca de 1000 profesores y profesoras. Mientras ustedes hablan de internalización del sistema educativo y de los trabajos en el área de lo bilingüe, etcétera, etcétera, resulta que en el año 2010 el Gobierno de la Junta de Extremadura convocó, tengo aquí los documentos oficiales, señora consejera, para que no me pueda quedar por mentiroso, naturalmente, convocó 400 estancias de inmersión lingüística en el Reino Unido y en Irlanda. Convocó 900, en el mismo año, 900 plazas para participar en el programa de inmersión lingüística en Extremadura durante el verano de ese año. Y ahora ustedes, en resolución de 15 de febrero de 2013, señora consejera, convocan 175 plazas para menos jóvenes, con menos profesores que irán más al paro, mucha internalización, mucha cultura internacional, mucho despliegue diplomático, pero aquí el paro asola también en el ámbito educativo y cultural. Insisto, y usted no, ni ustedes ni su grupo, por supuesto, podrá desmentir, repito, los documentos oficiales que están aquí. Esto no es una nota de prensa, son las resoluciones, las instrucciones correspondientes a las direcciones generales correspondientes en estas convocatorias. Así que, señora consejera, yo entiendo que usted tenga que, naturalmente, bueno, pues con su buena voluntad y con el esfuerzo que yo la reconozco, sin duda, estaría bueno, pues vendernos aquí una mercancía, pero esa mercancía, la realidad, la está desmintiendo permanentemente. Señora consejera, no nos habla usted de las secciones bilingües. Muy bien, secciones bilingües y del bilingüismo y demás centros que se adscriben al bilingüismo. ¿Sabe usted, señora consejera, que ha habido centros
que este curso escolar no han podido hacer los desdobles de inglés por la rebaja del profesorado, es decir, porque ha habido menos profesores en la plantilla como consecuencia del aumento del número de horas lectivas y de la disminución, por tanto, de la plantilla funcional en los centros. No ha habido desdobles en inglés, no le cuento ya en otras asignaturas fundamentales, en muchos centros de nuestra comunidad, señora consejera. Eso es ayudar al bilingüismo, eso es ayudar a la extensión del plurilingüismo en nuestra región como un objetivo fundamental en la educación. Ustedes han pegado un hachazo fundamental a los presupuestos de educación de nuestra comunidad. Ustedes tenían 580 millones de euros, redondeando, en el presupuesto de 2012 y le metieron, en el capítulo 1, para personal, y le metieron un tajo de casi 12 millones en los presupuestos de 2013. Esta es la realidad. Así que, ¿cómo vamos a ir al éxito plurilingüista y bilingüista si tenemos menos profesionales dedicados a impartir la enseñanza en nuestro centro? ¿Me quiere usted decir cómo se hace la cuadratura de este círculo? ¿Qué es? ¿Más bilingüismo con menos profesores? Pues eso se parece al despliegue diplomático de la página del GOBES del otro día. Pura fantasía, cuando no propaganda. Por cierto, paréntesis, ¿qué dirá el señor García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, cuando una comunidad anuncia la visita de sus altos representantes como despliegue diplomático? A mí me parecía que eso solo lo hacían los independentistas catalanes. Y ahora resulta que en Extremadura también tenemos despliegues diplomáticos. Madre mía, madre mía. Denominación, por cierto, que no se atribuyen a los periodistas. En la nota del GOBES son los periodistas los que dicen las propias palabras de la vicepresidenta, que no podrá, por supuesto, negar esto. Así que, señora consejera, como he repetido en algunas ocasiones, mucho te quiero, perrito, pero pan poquito. Es decir, mucho bilingüismo, mucha propaganda, mucho proyecto. Ha ido usted a Berlín, perfecto. Ha ido usted a Atenas, magnífico. Están celebrando ustedes el centenario, el 5º centenario del descubrimiento del Pacífico en Núñez de Balboa, magnífico. Pero mientras tanto, la cultura, señora consejera, otro dato, innegable, presupuestos de 2012, 30.260.000 euros dedicados al apartado de cultura. Presupuesto de 2013, 25.368.000 euros. Cae un 16,16% el presupuesto dedicado a la cultura, separado de educación, cuyo descenso también se lo he dicho. No le cuento nada si lo comparamos con el último presupuesto de 2011, de 36 millones a 25 millones, señora consejera. Por lo tanto, insisto, señora consejera, ustedes tienen que aterrizar de una vez. Más datos, señora consejera. Libros editados con el ISBN, señora consejera, no impresos por imprentas de la región, editados en la región. ISBN, de aquí. En el año 2000, 2.017 libros. Datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. En el año 2011, último gobierno del presidente Fernández Vara, 1.690. En el año 2012, 794 libros impresos en la región. Menos de la mitad. Prestemos un poquito de atención a eso, señora consejera. Prestemos atención a esas iniciativas, señora consejera. Y finalmente, me quiero referir a una iniciativa que no le he oído a usted y me preocupa extraordinariamente. Es una iniciativa. Vaya terminando. Voy terminando, señora presidenta. Encuentro rápidamente, pero en cualquier caso se lo digo de cabeza también. Señora consejera, le alerto de lo siguiente. La Unión Europea propone, desde finales de noviembre de 2011,
desde finales de ese año, un programa que se llama Europa Creativa. Se lo ofrezco aquí en nombre del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Europa Creativa. Tiene un marco, voy terminando, señora presidenta, tiene un marco temporal de 2014 a 2020, con un presupuesto de más de 1.800 millones de euros. Pues ese despliegue diplomático, señora consejera, por favor, ahora cuando vayan desplegando la diplomacia de Extremadura a la Unión Europea, que participe en el proyecto de Europa Creativa, porque se les va a pasar el plazo y tendríamos la oportunidad de que nuestros creadores... Señoría, muchas gracias. Su turno ha terminado. Pues nada, terminé. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida el señor Barrios García por tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, en primer lugar quiero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, agradecerle su comparecencia a petición propia ante este Pleno. Ya el presidente Monago, en el discurso de investidura, puso de manifiesto el interés y la importancia que para el Gobierno actual tiene la implantación del bilingüismo en nuestro centro educativo, para conseguir que a los alumnos de Extremadura se les conozca en España por su dominio de inglés y no tengamos que lamentar los resultados que así lo avalan las distintas encuestas. Y apostaba para que todos los centros sostenidos con fondos públicos tengan un programa bilingüe mediante un plan integral. Hace unos días, el señor Monago reafirmaba y además demostraba que sus palabras del discurso de investidura no eran palabras vacías y propuso una serie de medidas para lograr esos objetivos, de las cuales, señora consejera, usted nos ha informado también en su comparecencia. Pero si importante es la apuesta que el actual Gobierno de Extremadura ha hecho del bilingüismo, no menos importante es la apuesta por la potenciación del turismo cultural. Usted, en el día de hoy, vuelve a ratificar con una batería de propuestas dicha apuesta. Señorías, en un mundo tan globalizado como el nuestro, no podemos conseguir el máximo rendimiento de estas propuestas si no apostamos por la internacionalización, materia transversal en toda la gestión del actual Gobierno. Por eso, señora consejera, desde mi grupo parlamentario queremos apoyar los ejes vertebradores de su consejería. Por una parte, como usted muy bien ha dicho, lograr la excelencia como meta educativa y, por otra parte, orientar la educación a la internacionalización. El presidente Monago anunciaba en el último debate de política general que en el curso 2014-2015 será un derecho de todo extremeño el que nuestros hijos puedan ser bilingües y, por lo tanto, que en su centro se imparta clases en inglés. Los datos, señora consejera, son buenos notarios y dan fe del cumplimiento de esta propuesta. Usted nos ha dicho que en la actualidad hay 203 secciones bilingües, 48 más que en el curso pasado, y que además por primera vez ha incorporado 6 secciones bilingües en formación profesional, aumentándose también el número de auxiliares de conversación nativa, pasando de 118 a 141. Desde este grupo parlamentario queremos felicitarle por el cumplimiento de sus propuestas, pero si importante es el aumento exponencial de secciones bilingües en nuestra comunidad, no menos importante es la apuesta decidida del actual Gobierno extremeño por la ampliación de las escuelas oficiales de idiomas. Y por eso desde este grupo parlamentario queremos resaltar el convenio firmado con el Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad de Extremadura, por el cual se están impartiendo cursos de este instituto dirigidos a profesores y alumnos mayores de 16 años en 4 ciudades extremeñas. Tenemos una región extensa y dispersa, señora consejera, y por ello los distintos gobiernos regionales deben trabajar para que todos los extremeños tengamos las mismas oportunidades, o al menos que todos los extremeños de una misma comarca tengamos las mismas oportunidades. Desde este grupo parlamentario siempre hemos instado a todos los gobiernos que ha habido en Extremadura, y también le instamos al actual, a dotar a nuestras comarcas de una serie de servicios básicos iguales en todas y cada una de ellas. Señorías, señora consejera, nos congratula saber que su departamento va a extender las escuelas oficiales de idiomas
a las cabeceras de comarca mediante la fórmula de aula adscrita y que además se van a ofertar 2.400 nuevas plazas. No podemos olvidar que nuestra región es fronteriza con Portugal y esto nos lleva a profundizar y fomentar el aprendizaje del portugués. Por eso, señora consejera, desde este grupo parlamentario le instamos a que curso tras curso se imparta el portugués como segunda lengua en el máximo número de centros educativos de nuestra comunidad y que se potencie este tipo de aprendizaje también en las escuelas oficiales de idioma. En definitiva, señora consejera, lo destacable y más importante de su intervención es observar cómo el Gobierno de Extremadura y su consejería en particular tienen un plan de acción y trabajo para la implantación del bilingüismo en nuestra comunidad. Algo imprescindible de una buena gestión de Gobierno es la planificación, y ustedes demuestran con creces que saben planificar y no actuar de forma improvisada y aislada como lo ha hecho los distintos gobiernos socialistas en los 28 años que ha gobernado Extremadura. También nos decía usted en su intervención que es importante la internacionalización en la educación, no menos en la cultura, y en eso coincidimos. Y si repasamos los discursos de investidura del presidente Monago y el debate sobre política general, encontramos multitud de referencias sobre la importancia que para Extremadura tiene la cultura y la relación que la cultura tiene con nuestro turismo y, por consiguiente, con el desarrollo económico de nuestra región. Decía el presidente Monago la semana pasada que el turismo cultural representa un verdadero motor para nuestra economía, y allí donde ponemos en valor la cultura, recuperando espacios culturales y proporcionando más espectáculos, el turismo crece. En esa línea del presidente Monago anunciaba la puesta en marcha de 10 proyectos de gestión, empleo y dinamización de 10 parques culturales en Extremadura, los cuales se pondrán en valor nuestro patrimonio histórico y natural. Si interesante nos pareció al Grupo Parlamentario Extremadura Unida esta propuesta, no menos interesante nos parece la medida que su departamento está llevando a cabo en materia de internacionalización cultural y que usted ha expuesto hoy aquí. La cultura, nuestro patrimonio, nuestros festivales, en definitiva, señora consejera, la producción cultural de Extremadura es uno de los mejores escaparates internacional que tiene esta región. Por eso le pedimos, señora consejera, que siga apostando por la presencia de la cultura extremeña en Europa, Portugal y especialmente en Iberoamérica, que siga promoviendo semanas culturales en Extremadura en ciudades como Berlín, Lisboa y París, pero que no pare ahí esa promoción. Hay que dar el salto al otro continente, hay que promocionarse también, señora consejera, en Iberoamérica. Y tenemos un importante espejo donde mirarnos, y son los actos que se está conmemorando, que estamos conmemorando del quinto centenario del descubrimiento del Pacífico por extremeño Vasco Núñez de Balboa. Y quiero terminar mi intervención hablando de 2 teatros, orgullo de todos nosotros. Uno de ellos, el de Mérida, tiene de sobra reconocida su excelencia. El otro, el de Medellín, está empezando ahora el camino. Por eso, desde mi grupo parlamentario nos alegramos muchísimo del premio Europa Nostra que hace unos días, como usted muy bien ha dicho, recibió el proyecto de restauración y consolidación del Teatro Romano de Medellín. Y para ser justo, el agradecimiento debe ser compartido entre el Gobierno actual del Partido Popular Extremadura Unida y los anteriores gobiernos socialistas regionalistas. Y termino, señora consejera, felicitando a todos los responsables de la programación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida 2013, por incluir en esta edición 2 representaciones que llevarán a cabo 4 compañías teatrales de nuestra tierra. Y lo más importante de estas representaciones es que se harán en el Teatro Romano de Mérida y no en escenario alternativo como se hacía en años anteriores. La repercusión mediática a nivel nacional e internacional del trabajo de estas 4 compañías no tiene precio y este año será posible. Y también quiero, desde mi grupo, desde el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, apoyarle y decirle que estaremos con usted en todas las críticas y reivindicaciones que usted ayer hizo ante el ministro Wert en materia de política de becas, tanto universitarias como secundarias. Contará con nosotros, como creo que también con algunos de los grupos que así lo han manifestado. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para finalizar el debate tiene la palabra la señora consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias.
Señora vicepresidenta, agradezco la felicitación compartida por esos reconocimientos a nuestra tierra, al patrimonio de nuestra tierra, como no podía ser de otra manera, y vamos a seguir trabajando, no tanto por, digamos, colgarnos medallas, sino por tener la sensación de que instituciones independientes en patrimonio, como es Europa Nostra, reconocen el trabajo de un Gobierno y de un equipo. Miren, hay una serie de cuestiones que me gustaría aclarar, porque indudablemente nosotros hemos presentado aquí el trabajo que ha desarrollado el equipo de Educación y Cultura en estos 2 años, conscientes, naturalmente, del camino que queda por recorrer, de los problemas que tenemos que sortear, pero, naturalmente, defendiendo la acción de Gobierno. Señor Casco, yo quiero recordarle el esfuerzo que ha hecho este Gobierno en mantener en los presupuestos de la comunidad autónoma el capítulo en educación. Creo que no es suficientemente valorado a veces, no sé si por cuestiones que se me escapan del ejercicio político o por otros datos, pero el Gobierno de Extremadura ha mantenido, como así lo establece la ley y lo sabe el señor consejero de Economía y Hacienda, ese porcentaje que la Ley de Educación Extremadura mantiene para la calidad de nuestro sistema educativo. Indudablemente, los países que han recortado en materia educativa son los países sumidos en una profunda crisis, y así es la realidad. Ojalá y no estuviéramos entre esos 14 países que usted ha mencionado. Y vamos a mirar hacia el ejercicio de las buenas prácticas educativas, como es el caso de Finlandia. Vamos a conseguir que los mejores profesionales de la educación finlandesa vengan aquí. Y a veces, señor Casco, perdone que discrepe con usted, pero creo que el binomio inversión-rendimiento no es siempre justo. A veces no responde a la realidad. Aquí se han invertido muchos millones de euros en programas de refuerzo educativo que no han dado el resultado que, en buena lógica, utilizando esa ecuación inversión-rendimiento, tendrían que haber dado, y entonces Extremadura no estaría en la posición en la que se encuentra. Nosotros vamos a seguir trabajando por luchar por estos programas de internacionalización, porque en estos momentos, así lo dicen todos los indicadores, hay que salir fuera de las fronteras, de nuestras fronteras, pero no en estos momentos, en cualquier tiempo histórico, porque eso es sinónimo de enriquecimiento para nuestra comunidad y para nuestra tierra. Hay otra cuestión, a propósito de la intervención del señor Fernández, que también quiero aclarar. Nosotros estamos haciendo un trabajo y tenemos todo el derecho a informar como Gobierno. Me parece que no hace un buen ejercicio en la tribuna, ridiculizando, intentando menospreciar el que se ponga en conocimiento de la ciudadanía a través de Gobex esa, efectivamente, ofensiva diplomática, así se ha de llamar, es decir, una presentación internacional de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Me parece que su histrionismo, señor Fernández, no conduce a ningún sitio. Por tanto, yo soy una persona bastante seria en mi trabajo y bastante rigurosa, y conmigo no va el histrionismo ni la teatralidad. Por tanto, creo que Extremadura se coloque internacionalmente es un beneficio que hay que reconocer antes, ahora y en el futuro. Mire, señorías, usted me dice la letanía que repite machaconamente como Goebbels para hacerla una realidad. No hay menos profesores. A 12 de junio había 62 interinos más contratados en el sistema educativo extremeño. Y se lo puedo demostrar. Por tanto, no mienta, no diga falacias, no sesgue la realidad, porque no es así. Y mire, señoría, hay otra cosa que le quiero decir. Si tan magnífico era su plan de inmersión lingüística, su plan de bilingüismo, perdonen, en 28 años la competencia lingüística estaría como está. Yo creo que no. Si hubiera sido un plan tan pionero, tan magnífico, si esas estancias en el Reino Unido y en Irlanda hubieran sido lo que tuvieron que ser, pero es que había un problema de base, señoría, y es que no había programación ni planificación. Y otra cosa más grave, no se evaluaba el resultado de una inversión. Eso es muy grave, porque aquí la gente se iba a Irlanda y al Reino Unido y volvía, y no se tenía ningún control de qué era lo que se había hecho allí, ni qué resultados había tenido
para el alumnado y al profesorado. Y ahora eso se está haciendo, porque nosotros tenemos que evaluar, porque es una obligación para conocer de mano directa la realidad del sistema educativo extremeño. Y no tendríamos los resultados de las evaluaciones y de los informes internacionales que tenemos si tan magnífico hubiera sido su plan de inmersión lingüística. Tendríamos a los estudiantes extremeños y a los profesionales extremeños hablando, cuando menos, un idioma extranjero. Por tanto, señoría, creo que aquí, sinceramente, hay que ser honrados, hay que reconocer lo que uno no ha hecho bien y ahora tenemos que trabajar, y yo le brindo y le oferto esa mano todos juntos, como ha hecho el señor Casco, en pro de esa internacionalización de nuestros estudiantes para que tengan las herramientas necesarias, para que no se tengan que ir, como yo he tenido que hacer a lo largo de mi vida, a trabajar o hacer distintas acciones para poder aprender idiomas extranjeros, para que tengan desde parte de la Administración regional ese puente al alumno que trabaje, pero también lo tenemos que evaluar y no gastar el dinero a tontas y a locas en inversiones sin saber qué es lo que han hecho durante ese tiempo en Irlanda o en Inglaterra, que lo mismo se puede hacer aquí en Extremadura con profesores de Oxford. Por tanto, señoría, yo no vendo ninguna mercancía, porque, se lo digo sinceramente, no es mi estilo, se lo he dicho muchas veces, no es mi manera de proceder. Yo vengo a lo que he hecho siempre, a trabajar, a apostar por mi tierra, a luchar para que los estudiantes tengan las oportunidades que yo no tuve. Y en ese camino me gustaría encontrarle a todos ustedes, a toda la Cámara Parlamentaria, porque nos jugamos mucho, nos jugamos el futuro de nuestra tierra. Y solamente con destruir, con denostar, con ridiculizar, con hacer aspavientos en la tribuna, con eso no se llega a ningún sitio. Se lo digo de verdad. Mire, me dice que en cultura se han rebajado los presupuestos, no se está invirtiendo, planificando. Yo lo que no voy a hacer, y se lo digo sinceramente, es gastarme más de 120 millones de euros en palacios de congresos que sirven para muy poco, gastándome los fondos europeos de cultura, no lo olvide, cuando se podían hacer acciones en cultura, se podían haber hecho con esos 120 millones, que ojalá los tuviera yo, no digo 120, una cuarta parte, para poder invertir en cultura. No solamente es que hayan hecho esos palacios de congresos que sirven para muy poco, sino que no ha habido ninguna planificación en su futuro, en su organización, en su difusión y sobre todo en su acabado y en su puesta en marcha. Es decir, mire, a mí no me va a contar que estamos utilizando el dinero en cultura, porque estamos haciendo mucho con muy poco. Ojalá y me hubiera tocado a mí el tiempo que les tocó a ustedes de los 120 millones de euros europeos y gastármelos en palacios de congresos. Hasta ahí podíamos llegar. Y ojalá y no me hubiera encontrado tantas facturas en el cajón del festival, de la orquesta, etcétera, etcétera. Se lo tengo que recordar porque no hay más remedio. Y sí, señoría, estamos trabajando, pero además, ¿de dónde saca usted esos datos de la edición? La edición también se incorpora a la coedición, aunque no sea el ISBN de una propia institución. Creo que usted eso lo desconoce. Aquí se está haciendo un trabajo de coedición con diferentes instancias muy importante desde la editora regional de Extremadura, apoyando la iniciativa privada, apoyando la iniciativa pública, es decir, apoyando la edición en Extremadura. Y sobre todo para que los libros no se queden almacenados en naves como nos los hemos encontrado nosotros cuando hemos llegado a la consejería. Por tanto, señoría, yo creo que aquí tenemos que ser serios. A mí me gusta serlo. Y yo creo que usted, que es una persona que viene también del mundo de la educación y de la cultura, debería ser más riguroso a la hora de hacer ciertas afirmaciones en esta tribuna. La última. En Atenas he tenido ocasión de trabajar con la comisaria europea de Educación y Cultura, la señora Vasiliou, que es la que está desarrollando el proyecto Europa Creativa. Por tanto, no se me va a pasar ningún arroz, señor Fernández. Se lo informo porque la ignorancia a veces es muy atrevida. Y digo la frase de Virgilio al final: labor omnia vincit, el trabajo te lleva a cualquier sitio y todo lo puede. Muchas gracias.